Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, tenemos a José Antonio Mida, Pepe Mid con nosotros, desde luego exsecretario de Hacienda y ex canciller y bueno, muchos cargos que tuvo en el sector público mexicano, desde luego. Y te queremos preguntar, Pepe, de cómo hacer ahora México. No la trae nada fácil, somos el socio comercial, tenemos una gran integración económica con Estados Unidos, el principal exportador a Estados Unidos. Pero cuando te hablas de, por ejemplo, el arancel de autos, que es nuestro sector campeón, exportador, no va a ser sencillo el famoso 25%. Mira, yo creo que no va a ser sencillo, pero yo creo que si uno ve poco todo lo que está pasando en el mundo, mi impresión es que México lo está haciendo bien. Yo creo que el manejo que ha hecho México del contexto, tanto en lo político como en lo económico, ha sido un manejo prudente, ha sido un manejo cuidadoso, ha sido un manejo sobrio. Y me parece que la respuesta frente a la incertidumbre que viene de fuera, de plantear que hay que hacer cosas en México, es el planteamiento correcto, pero lo de fuera no lo vamos a poder controlar. Lo de dentro, pues sí hay una buena agenda que yo creo que se puede profundizar, que puede ser de mayor escala, de mayor alcance, pero me parece que un primer elemento en el diagnóstico de cómo estamos, pues es reconocer que la respuesta a eso que está allá afuera es hagamos una agenda México, y eso me parece que es positivo. Desde el punto de vista, de nuevo comparado con el mundo, se lleva uno algunas sorpresas interesantes, para bien y para mal. Para mal, hay tres sectores que yo creo que están hoy impactados. Por un lado, lo que está fuera del tratado. El presidente Trump dice, quieren entrar a Estados Unidos, entren por el tratado, porque lo que está fuera del tratado le voy a poner arancel de 25. Ya lo tienes, ¿eh? Y eso implica que lo que está por fuera del tratado, hoy paga un arancel de 25. ¿Qué me parece interesante de ese planteamiento del presidente Trump? Que está privilegiando al tratado para entrar a Estados Unidos. Entonces, frente a la incertidumbre que podía estar sobre la mesa de cuál va a ser el destino del tratado, que el planteamiento del presidente Trump, yo creo que esa fue una negociación inteligente del secretario Ebrard, es quieren entrar, entren por el tratado. Y entonces eso hace que en un país en donde la mitad se vendía por dentro del tratado y la mitad por fuera, esa mitad que se vende por fuera, pues tiene que hacer un trabajo de documentación de origen y demás para poder entrar por la vía del tratado. Un segundo sector impactado es el sector pues, del acero y el aluminio. Y ahí pues, se está haciendo trabajo, entiendo, por el gobierno mexicano para buscar revertir esa decisión. Y un tercer elemento en donde se está revisando pues, coche por coche y autoparte por autoparte, pues es uno que para México es bien relevante. Pero ahí mi impresión es que la negociación habrá de terminar bien porque hay un límite razonable por cuanto a que lo que está de por medio es el sector automotriz americano. Entonces no le puedes pedir al sector automotriz que sacrifique más de lo que necesita para ser competitivo. Y eso a mi juicio le mete a esa discusión racionalidad, pues porque hay un límite de mercado, un límite casi físico de lo que puedes negociar en ese sector y al mismo tiempo permanecer competitivo. Entonces, en lo malo o en donde hay una agenda es lo que está por fuera del tratado, automóviles y autopartes y la parte que tiene que ver con acero y aluminio. Ahora, del otro lado, nos deja fuera de este arancel general del 10%. Y entonces, de repente, cuando ve uno el día de hoy, porque esto cambia pues, casi por tweet. Sí, ¿no? Cambia por tweet. Pero el día de hoy, de repente, si uno está produciendo algún producto en México y en Europa, te conviene hacer más en México. Si uno está produciendo una computadora en México y en Tailandia, te conviene hacer más en México. Entonces, en general, en todas aquellas cadenas de valor, en donde tienes un pie puesto en México y en cualquier país europeo, en México y en muchos países asiáticos, en México y en China, rebalancear tu producción para priorizar México hace sentido. O sea, y resulta que este sector es más grande que el otro. ¿Tú no crees que esté muerto el nearshoring? Yo no creo que nearshoring como concepto pues sea necesariamente lo que vaya a prevalecer, pero me da la impresión que la norteamericanización de las cadenas de valor probablemente sea pues un escenario bastante más probable del que a lo mejor hoy sentimos en medio de todo el ruido. Al final del día yo creo que acabará habiendo pues, un enfoque más norteamericano en algunos temas, sí con rebalanceos en el concepto de las reglas de origen y demás, pero parado donde estamos hoy,
con el resto del mundo enfrentando un arancel flat del 10% y nosotros exentos, nosotros junto con Canadá exentos de ese arancel, de repente Norteamérica en su conjunto, para efectos de poder cadenas de valor, ofrece de nuevo una oportunidad interesante. Y yo me quedo en esa reflexión que ancla un poco este optimismo cauto o este optimismo prudente. Si uno ve cómo se comportó el sector exportador en los últimos años, en ausencia de una política pública que lo apoyara, el sector exportador creció los primeros 4 años del presidente López Obrador 9% real por año. Muchísimo, sí. Eso que hoy estamos exportando 50% más de lo que se exportaba hace 7 años. Entonces, si había estrés por el COVID en las cadenas de valor globales, México era solución y las cadenas globales norteamericanas funcionaron. Si no está lloviendo en Centroamérica y el canal de Panamá de repente falla, tener presencia en México te ayudaba. Si hay piratas en Yemen que te bloquean el acceso por el Mediterráneo y hacen que los fletes de Asia para América se vuelvan más altos, tener un pie puesto en México te jala. Entonces, pues esos 25 años de apostarle a generar competitividad en el sector exportador, pues están rindiendo frutos de una manera que frente a la incertidumbre brutal que tiene el mundo, México sigue haciendo sentido dentro de la estrategia norteamericana de cadenas de valor. Es bien interesante el planteamiento, Pepe, que yo creo que tiene razón. Y ahí es donde nosotros vemos el Plan México actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, que creo que va bien, guarda toda la lógica del mundo, el Plan México. El problema es que el Plan México va a ser a mediano y largo plazos, ¿no? Porque no es sencillo, hay que crear infraestructura, electricidad, poner servicios, en fin, lo conocemos, combatir la inseguridad, todo lo conocemos. En el corto plazo vamos a necesitar planes emergentes. Y probablemente profundizar en el Plan México. Pero, ¿qué es lo que a mí me parece interesante? Si uno revisa nuestra historia reciente, han habido, yo creo, hasta antes del de ahora, que es un evento muy grande de incertidumbre, 4 momentos de gran incertidumbre en México. Algunos los hicimos nosotros, 82 y 94, y salimos al mundo para que el mundo diera o apuntalara la confianza en México y regresáramos a los mercados. Luego, episodios que nos venían de fuera, pues la crisis financiera. La de 2008. Y la elección del presidente Trump en la primera vuelta, en donde la incertidumbre nos vino de fuera y la agenda adentro ayudó a anclar esa incertidumbre pues para que México recuperara y preservara acceso a los mercados y demás. ¿Qué me parece bueno del planteamiento y de la agenda? Más allá de que profundicemos, más allá de acciones de corto plazo, más allá de que conviene pues que empiece a generar un poquito más tracción con la agenda, lo que me parece de nuevo correcto como principio es, hay una agenda México. Entonces, frente a ese ruido, pues ¿qué toca hacer? Más generación, más inversión en infraestructura. Pero invertir ahorita en energía, que bueno, se presentaron los planes, con un contexto de incertidumbre, con los 90 días que no sabes qué va a pasar, con la renegociación del TEMEC, que no sabes qué va a pasar, con la reforma judicial, que no sabes qué pasar, o sea, con la definición de las maquiladoras del doble IVA en la Suprema Corte de Justicia, que no se ha definido, como que todos estos son factores que internamente también frenan, ¿o no? Yo creo por eso, cuando ve uno la incertidumbre, en los 4 primeros episodios, 2 dentro y fuera nos dan certeza, 2 que nos venían de fuera y dentro dimos certeza, y ahora tenemos incertidumbre enorme que nos viene de fuera y algunos elementos de incertidumbre que nos viene de dentro, que son los que tú señalaste, ¿no? La reforma judicial y algunos otros. Pero lo que a mí me parece interesante es, y por eso todo el mundo debe escuchar Fórmula Financiera para ese análisis ponderado y sobre que aquí se hace, es que cuando va uno partiendo el tema en pedazos, pues va uno viendo que hay algunos temas que no tienen tanta incertidumbre, que hay algunos sectores en donde hay menos riesgo, que hay algunos sectores en donde la incertidumbre es México, es menos de la incertidumbre en el resto del mundo. Y que hay algunos fundamentales que no van a desaparecer, no importa qué pase en los siguientes 90 días. Y visto ¿Cómo? así... ¿Cómo cuáles? Pues un poco toda esta comparación que tenemos con Europa, toda esta comparación que tenemos con Asia, pues el hecho de que da la impresión de que se está privilegiando al tratado como puerta de entrada, que dentro del tratado la negociación hoy en principio está acotada a automóviles. México es sistémico como en
15, 16 cadenas de valor, definiendo sistémico, porque expliquemos más del 5% de las exportaciones del mundo. Entonces, hoy hay una cadena de valor súper importante, que es la de automóviles, que está siendo discutida y en donde yo creo que se va a acabar haciendo buen trabajo y encontrando un equilibrio razonable. Pero hay otras 14 en otros elementos del sistema, pues, un poco eléctrico, de componentes, en donde la verdad es que México pues sigue siendo bien competitivo y esos sectores hoy están despolitizados y más bien con riesgo fuera de la geografía norteamericana para efectos de seguir compitiendo. Oye, Pepe, nos queda un minuto y en este sí lo queremos aprovechar. Algo va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Algo tiene que pasar. ¿Algún otro poder puede imponerse frente a Donald Trump? Se decía, los mercados lo han hecho, pero todavía no por completo. Mira, yo creo que hay 3, 4 contrapesos reales. La realidad, ¿no? Porque efectivamente, pues, si la teoría pues, choca con lo que está pasando en la realidad y la gente empieza a resentir pues, más precios y escasez, es un problema. Los mercados, pues que han tenido una reacción no solamente en el mercado de valores, sino que platicamos en el mercado de deuda, que es bien preocupante. La elección de medio periodo, en donde si todo este ejercicio pasa a costos, pues seguramente se va a reflejar en un cambio en lo electoral. Y yo tengo la impresión de que las cortes en Estados Unidos pueden ser un contrapeso valioso y vale la pena no quitarles el ojo de encima. Pues Pepe, mira, un gustazo que Qué hayas venido gusto, aquí Pepe, con qué nosotros. bueno. Gracias por Esperemos que invitarme. se repite eso. ¿Y en la esta vez no evaluación. tembló? No tembló, qué bueno. Telúrica la última entrevista, esta fue más pausada. Vamos a un corte, no se vaya. Pepe.